Muy buenos días, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de temple. El grupo está conformado por el grupo de Laura y los Santiagos. Bueno, acá está la tabla de contenido. Nosotros primero vamos a hacer una breve introducción sobre qué va a ser el temple. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre unas consideraciones que toca tener en cuenta en el momento de hacer el temple. Vamos a presentarles cuáles son los objetivos del proyecto, qué materiales usamos y qué metodología vamos a usar. Posteriormente les vamos a presentar los resultados y un análisis de resultados y finalmente unas conclusiones. Bueno, como introducción tenemos que contextualizar un poco sobre por qué hacemos esto. ¿Cuál es la finalidad del temple? Es aumentar la dureza y la resistencia de un material. Esto se hace por medio de austenizar un material y luego hacer un enfriamiento muy rápido para que se produzca 100% de martensita. Este enfriamiento más adelante voy a decir cómo se puede hacer, pero esta estructura de martensita tiene una estructura cristalina TCC que es tetragonal, centrada en el cuerpo, y una microestructura con maclas. También es importante decir de que esta estructura con maclas nos aporta dureza al acero. Entonces, este proceso depende mucho de la templabilidad. Pero, ¿qué es la templabilidad? La templabilidad se define como la velocidad mínima necesaria para que un acero produzca 100% de martensita. Esta templabilidad depende de dos cosas. La primera es la composición química y la segunda es el tamaño de grano. Con respecto a la composición química, tenemos que tener en cuenta que entre mayor porcentaje de carbono haya, más templabilidad va a haber, y entre mayor aleación tenga, también va a ser más templable. Esta templabilidad se puede hacer con diferentes medios, como por ejemplo podría ser la salmuera, que es agua con sal o solo agua, o también se puede hacer por medio de aceites. También tenemos que saber de que si se agita, pues va a ser mucho más rápido esta velocidad de enfriamiento. Ahora, como les mencioné anteriormente, hay una consideración, y es que tenemos que tener en cuenta la velocidad y el tiempo en el que se realiza el temple, porque la diferencia de temperaturas entre la superficie y el centro pues nos genera fuerzas residuales que nos pueden hacer agrietar la pieza. Acá tenemos las características del temple, y la primera es de que no hay difusión ni cambio en la composición. Entonces, acá podemos decir de que esta dureza depende de tres factores. Primero, de que hay sobresaturación. Segundo, de que se tiene una estructura maclada, como dije anteriormente. Y tercero, pues el tamaño de grano. Y el segundo es una transformación atérmica. ¿Y qué es esta transformación atérmica? Esa transformación atérmica quiere decir de que cuando se está enfriando, si se interrumpe este proceso, también se va a interrumpir el proceso de transformación de la martensita. Y el tercero es de que no es modificable y tampoco se puede revertir. Una vez que hagamos el proceso de temple y tengamos pues la martensita, ya no podemos eliminarlo. Lo que sí se puede hacer es otro proceso, como el revenido, donde lo que buscamos hacer es aliviar los esfuerzos que le quedan al material y aumentar la tenacidad del impacto que este tiene, ya que este es muy duro, pero a la vez es muy frágil. Entonces se suele hacer un revenido. Por ejemplo, en la gráfica donde podemos ver el revenido, pues nosotros podemos ver que como que baja y luego vuelve a subir inmediatamente, y eso se da porque no se puede esperar, no se tiene ningún tiempo de espera para que se pueda hacer el revenido. Bueno, ahora para realizar esta práctica o este proyecto nos propusimos tres objetivos. Como tal, primero es interiorizar el temple, de forma que pues nosotros mismos lo hicimos. En este caso vamos a tener una flota de 1045 y un diámetro de 1.25 pulgadas, que aproximadamente son 30-31 milímetros. El segundo objetivo va a ser, como ya se hizo en una clase, como predecir la dureza que queremos obtener o saber qué dureza queremos obtener con esta probeta. Y el último va a ser una comparación entre las durezas tomadas antes y después de hacer el temple, y como tal comparar las mediciones prácticas con las que se hicieron en la predicción, de forma que pues, se concluya el por qué dio o muy separado o muy cercano. Estos son los materiales y herramientas que usamos. El primero va a ser un
en la escala de Rockwell C. También tenemos un horno hecho de cerámica refractaria y nuestra probeta 1045, la cual fue tratada en frío antes de hacer este procedimiento. Ahora vamos con la metodología. Entonces tenemos primero como el tratamiento térmico. En este se calienta la pieza o se calienta la pieza a una temperatura, a su temperatura de esterilización, la cual es aproximadamente 850 grados centígrados. Algo que hay que tener en cuenta es como tal el tiempo de permanencia de la pieza en el horno. Según el profesor del laboratorio decía que por cada 25 milímetros de espesor hay que dejarlo una hora dentro del horno, y como nuestra puerta tenía 31 milímetros aproximadamente, se determinó que se iba a dejar una hora y cuarto en el horno. Ahora el proceso de enfriar y agitar, es importante que en ese proceso de sacarla del horno y llevarla al medio del temple se haga lo más rápido posible, debido a que si no es así, o sea, si se da como un cierto tiempo al aire, pues se ocurre un proceso de normalizado, lo que sería un enfriamiento continuo. El medio del temple fue el aceite y el método fue con agitación, ya que de esta forma sería como un temple más rápido, debido a que cuando se agita las burbujas de vapor se dispersan y pues dejan que el líquido frío o a cierta temperatura siga, valga la redundancia, enfriando el material. Ahora las mediciones de las durezas. En esta, pues como les dije en los objetivos, hicimos unas mediciones antes y después. Cabe aclarar que también se tomaron como varias pruebas, de forma que pues se pudiera tomar como gran parte de la probeta, no solo un punto en específico. Bueno, entonces, ahora para hacer la respectiva dureza se hace antes y después, como decía claramente mi compañero. Para después tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un ligero corte por la mitad. Como podemos observar en este momento estamos haciendo el corte con una cegueta y al mismo tiempo le estamos echando un refrigerante para que no se caliente, ya que si se calienta pueden afectar diferentes propiedades. Después de esto se hace el respectivo lijado para que quede lo más plano posible, y asimismo en el momento de hacer la dureza, la medida de la dureza, no vaya a ocurrir ningún valor extraño. Y ahora los resultados, como podemos observar, tuvimos para el centro 27,2 y para la superficie un 28,6. Después, eso fue antes del temple. Después del temple vimos que tuvimos más o menos un aumento, no fue mucho, pero sin embargo fue considerable. Entonces más adelante explicaremos cómo podemos analizar esta situación. Bueno, como se mencionó anteriormente, primero realizamos la predicción de las durezas obtenidas. Por lo tanto, se miró la gráfica de distancia equivalente de acuerdo al diámetro de la probeta. Como la probeta tenía un diámetro de 1.25 pulgadas, se trazó una línea aproximadamente en el valor y se miró la intersección con la curva del centro y la superficie, que son los valores que nos interesan. Entonces, para el centro se obtuvo una distancia de un equivalente de aproximadamente 10 milímetros, mientras que para la superficie de aproximadamente 4 milímetros. Posteriormente encontramos esta gráfica para el acero 1045 a 900 grados centígrados de templado, y miramos la gráfica de agitación, que sería la línea punteada que está señalada. Para el centro, la distancia de un equivalente que miramos en la gráfica anterior fue de 10 milímetros, por lo tanto se traza la línea y obtuvimos una dureza de aproximadamente 32 Rockwell C. Mientras que para la superficie, la distancia de mini equivalente fue de 4 milímetros y nos da una dureza aproximada de 57 Rockwell C. Pues como vimos, no se llegó a la parte de la superficie a este valor. Más adelante vamos a hablar del por qué no se obtuvo, pero sin embargo el centro sí se obtuvo un valor muy cercano de 33.6 dureza en Rockwell C. Bueno, después de todo este procedimiento, obviamente nos quedamos con la duda de por qué la dureza cambió y por qué no nos dio con lo predecible.
Principalmente tenemos que tener en cuenta algo que nos sucedió en el laboratorio, y es básicamente que en el momento en que estuvimos sacando la probeta del horno pues al aceite, hubo un pequeño intervalo de tiempo que tomamos precisamente para tomar una temperatura. En el momento que nuestro compañero sacó la probeta, estuvo un momento al aire, mientras que el profesor estaba midiendo con un termómetro pues, la temperatura para confirmar si estaba o no. Obviamente este intervalo es muy importante tener en cuenta porque esto fue aproximadamente unos 10 segundos. ¿Y esto qué significa? Que hubo un enfriamiento en el aire. Entonces, claro, al haber un enfriamiento en el aire, esto significa que ya no estamos hablando de, por así decirlo, de lo que estamos esperando, sino ya estamos hablando de un normalizado. Entonces, aquí como podemos ver en la gráfica, pues nosotros, como hemos dicho, habíamos optimizado a 850 grados. Entonces, si hicimos el normalizado, como dijimos, con un intervalo de 10 segundos, aproximadamente podemos ver que esta gráfica y esta línea aterrizaría sobre vainita o perlita. ¿Y esto qué tiene implicaciones? Estamos aquí hablando de que hubo un cambio de la microestructura que no fue la esperada. Y si no es la esperada, ¿esto qué significa? Pues básicamente que no obtuvimos lo que realmente queríamos. Además de esto, aquí nos podemos guiar de la dureza a ULC, en donde, pues, como habíamos dicho, aproximadamente tenemos la dureza de 33, por lo que si seguimos acá, podemos darnos cuenta que es aproximadamente lo que viene a ser perlita, o si es muy abajo, ya muy abajo sería más o menos cercano a lo que es vainita. Pero sin embargo, continuamos con el siguiente método que dijimos, o predicción que habíamos dicho, que es básicamente la descarburación. Bueno, ¿qué es la descarburación? Principalmente esto es un defecto que se da en la superficie de los aceros, y esto se da cuando se pierde el carbono. ¿Pero por qué se pierde el carbono? Bueno, esto generalmente sucede cuando se mantiene el carbono a altas temperaturas, más o menos a más altas de 700 grados centígrados. Como nosotros sabemos, pues lo hicimos a 850 grados, por lo cual es mucho más alto. Y además de eso, pues también toca tener en cuenta el tiempo prolongado que lo tenemos en el horno, como habíamos dicho previamente, fue de 1 hora y cuarto. Entonces, obviamente, esto hace que sea más fácil para que el carbono escapara, y esto se da por la difusión intersticial de los carbonos. Entonces, al perderse los carbonos, obviamente la superficie pues, va a quedar más débil y blanda, lo cual obviamente hace que la dureza del material baje y sus propiedades mecánicas sean más limitadas. Pues como bien sabemos, ya que a medida que el porcentaje de carbono se reduce, también se reducen las propiedades mecánicas. Y finalmente tenemos las conclusiones, que la primera es que el material se reduce el uso tratamiento térmico. De acuerdo a los resultados que obtuvimos, obviamente se evidenció que hubo un aumento en el valor. Sin embargo, como dice la segunda conclusión, que en el centro se obtuvo una dureza similar a la previamente prehecha, mientras que en la superficie se obtuvo un valor que la verdad no era el previsto. Entonces, pues aquí pues, lo que pudimos analizar fue dar la explicación, que es la tercera conclusión, que tratamos de dar una explicación sobre pues, por qué no se logró esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos suponiendo, y pues esto básicamente es una suposición, ya que para hacer algo más como reforzado, tendríamos que hacer la metalografía que habíamos dicho en la recomendación, para así mismo saber qué tipo de microestructura se obtuvo tanto en la superficie como en el centro. Pero con los resultados podemos ver que en el centro al parecer hubo martensita. Sin embargo, pues en la superficie se puede decir que hubo otro tipo de microestructura. Sin embargo, esto es una suposición nuevamente, y hay que tomar obviamente la microestructura de la superficie y el centro para obviamente comprobar estos valores. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Se recorta y se